latido a latido, así va el corazón cabalgando. Bienvenido, doctor Ángel González Medina. Buenos días y un placer. Para mí es más que un privilegio estar aquí en esta mañana y ser parte de este grupo que para mí es selecto y creo que para la población dominicana va a ser muy importante este programa porque es una contribución a la educación de la población, a conocer más sobre salud, lo cual va a tener un impacto sumamente importante en la prevención, en el cuidado médico, y eso es trascendente. Si la población está educada, tiene conocimiento, es mucho más fácil poder manejar los problemas de salud que le afectan y se logran los propósitos que queremos, que es calidad de vida y una supervivencia prolongada. Bienvenida Yulisa Severino. Buen día a todos y todas, y ahora a todos. Me encantó la introducción del doctor. La educación es la base de todo, no solamente saber leer o escribir, es educarnos para lo que vamos a comer, cómo vamos a comer, qué tipo de alimentos, si tenemos que caminar o no caminar. Incluso yo siempre he dicho que en esta pandemia lo que nos pasó factura fue la educación. Cuando analizamos las medidas de prevención, son muy simples, es simplemente sentido común y educación, y a todos nos faltó eso. Bueno, el día de hoy nosotros tenemos un interesante tema y es un tema que yo pienso que la población lo va a agradecer, porque si nosotros le pedimos a la gente que nos escucha, que nos sigue cada día y que tiene la oportunidad de conectarse con nosotros a través del 809-682-9850, 809-682-9850, le decimos, mire, vaya, busque los laboratorios que usted se hizo, los últimos laboratorios, y busque los resultados del colesterol y de los triglicéridos, como decía una señora. Mire, doctor, indíqueme los titicéridos. Busque ese reporte. Nosotros vamos a encontrar una serie de información que son muy importantes porque eso repercute en la salud o la enfermedad. O sea, hoy vamos a hablar del tema dislipidemia. Dislipidemia como factor de riesgo cardiovascular. Doctor Ángel González Medina, cuando hablamos de dislipidemia, ¿a qué nos referimos? Sí, el concepto de lipidemia ha sido acuñado en los últimos años. Antes hablábamos de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, pero dislipidemia es un concepto mucho más amplio porque involucra todos los trastornos del metabolismo de las grasas en el cuerpo que van a contribuir como consecuencia al desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y la dislipidemia incluye, de hecho, no solamente aumento del colesterol, de los triglicéridos, sino de las partículas, que son las llamadas lipoproteínas que transportan ese colesterol y triglicéridos, porque es necesario para que el colesterol y los triglicéridos puedan ser utilizados por el organismo, ser transportados por ese vehículo que se llama lipoproteínas, que son componentes que facilitan que estos puedan ser transportados desde el hígado a las células, a los diferentes tejidos, para ser usados para las funciones de cada uno de nuestros órganos, de nuestros sistemas. Y obviamente el problema es que estas sustancias son necesarias para múltiples funciones en el organismo, pero cuando exceden de un valor o de un nivel, se van acumulando, sobre todo en las paredes vasculares, lo que va produciendo una obstrucción de dichos vasos, daño estructural, que entonces repercute sobre esos órganos, especialmente sobre el sistema cardiovascular en general, incluyendo todos los vasos sanguíneos del cuerpo, y donde quiera que hay vasos, y en todos los órganos hay vasos, va a haber afectación, especialmente corazón, cerebro, riñón, la vasculatura periférica, la retina, etc. Y eso implica posteriormente las manifestaciones clínicas que vamos a tener de enfermedades que son todas importantes, algunas con mayor impacto, como el infarto miocárdico, como el evento vascular cerebral, la trombosis cerebral, el daño renal, la insuficiencia renal o la pérdida de la visión. Ahí podemos y todo eso, doctor, todo eso que usted acaba de mencionar,
lo produce el aumento desproporcionado del colesterol, de los triglicéridos. Y lo digo así porque aunque nos interesa que la población entienda el término dislipidemia, que es lo correcto, a la población nosotros tratamos de que nos entienda 100%. Todo eso lo produce el aumento de estas partículas. Sí, correcto. Obviamente la población maneja más el concepto del aumento del colesterol y de los triglicéridos, porque el otro conocimiento se queda para los médicos. Y el bueno y el malo. Y sobre todo hablar del colesterol bueno y malo. Eso iba a preguntar. Ese colesterol bueno y malo se refiere precisamente a las lipoproteínas que transportan, porque de esas lipoproteínas, cada una va a tener un papel esencial. Una que transporta más colesterol, otra que transporta más triglicéridos, porque dependiendo de la constitución de esas lipoproteínas, es que se pone en contacto con las células y poder entregar ese colesterol que es necesario para la formación de, por ejemplo, de las sales biliares para la digestión, es necesario para la formación de hormonas masculinas y femeninas, es necesario para la reparación de células, o sea, cuando las células mueren, reponer células. Los triglicéridos son una fuente de energía. O sea que cuando nosotros hablamos de del colesterol en términos general o de el triglicérido en términos general, no necesariamente significa que esas sustancias son dañinas per se. O sea, ellas como tal hacen daño por estar presentes, ¿o qué es lo que ocurre? No, lo que pasa es que cuando se acumula, como es todo en la vida, yo digo que siempre hablo de esa frontera, de esa línea fronteriza, que es la normalidad, si nos situamos en una normalidad. Y todo lo que esté por encima es exceso, todo lo que esté por debajo puede ser defecto. Entonces, en muchos casos, obviamente, estar por debajo va a ser mucho más beneficioso que estar ligeramente por encima. Entonces, obviamente, uno de los grandes problemas que ha habido en el conocimiento médico, y yo vengo luchando con esto hace más de 20 años, y mis estudiantes saben en la universidad que siempre le he hablado de esto, que me van a tener que dar la razón. Tú vas a recordar probablemente que antes se hablaba de que un nivel de colesterol, y todavía la gente lo sabe porque lo ve en los análisis, en los reportes de los laboratorios, que se hablaba de que el colesterol era normal hasta 250. Así es. Después 240. Y lo fueron bajando. Y ya estamos en 200. Y estamos en 200. Y yo digo que 150. Y usted dice que 150 el colesterol total. Correcto. ¿Por qué? Porque los recién nacidos nacen con menos de 150. Y si vamos a la partícula que transporta más colesterol, que es la que más se deposita en las arterias, que es el colesterol malo. El llamado LDL. LDL, correcto. Porque es el colesterol que se oxida. Aunque ya sabemos que cuando los triglicéridos también abundan, las partículas que transportan, que son remanentes de esos triglicéridos que no son usados, que son las VLDL pequeñas, también son altamente oxidables. Es más, no necesitan ser oxidadas para depositarse en la pared arterial. Doctor, ahora entonces, yo voy a pedir que el pueblo nos llame y que me busque un reporte de laboratorio de colesterol y de triglicéridos. Vamos a desmenuzar esto para que la gente nos entienda. 809-682-9850. Busque un reporte de cualquiera de esos laboratorios que tenemos en la República Dominicana y vamos entonces a hacer un desglose de eso que usted está hablando para que nos entendamos. 809-682-9850 desde línea nacional y desde línea internacional 883-380-0062. Doctor Roberto Lafontaine. Sí, cuando uno ve una persona, la primera impresión que uno tiene en función de su peso es que puede tener o que tiene, uno lo dice de una vez, colesterol triglicérido elevado. Dame un segundo, Roberto. Buenas, vamos a ver. Sí, buenas. ¿Tienes ahí el reporte a mano? Sí, señor. Vamos a ver, doctor, adelante. Vamos a ver, dígame cuál es su valor de colesterol total, ahí. 193 hasta 200. Okay. No, ese es el valor de referencia de ese laboratorio, ¿verdad? Sí. Pero el valor, el nivel que usted tiene, ¿cuánto es? 193. Sí, señor. Ok. ¿Cuánto tiene de colesterol HDL? 44. 44. Está dentro de lo que se espera para un hombre. ¿El colesterol LDL? LDL. Está ahí mismo. Si no me da el valor del triglicérido, lo podemos calcular. Sí, 121. 121.
¿Y los triglicéridos cuánto tienen? 141. Sí, más o menos, por ahí debe andar, correcto. O sea, que el cálculo así rápido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuántos años? Bueno, se fue la edad. Ese Bueno, está sano entonces, doctor. Ese está bien. no necesariamente. Ah, ok. Depende de la edad. Depende de la edad y de un cálculo que tenemos que hacer con los datos del paciente. Cálculo de riesgo se llama. La edad del paciente, si es masculino, si es femenino, todo eso se toma en cuenta. Si es hipertenso, está tomando medicina o no está tomando medicina, si es fumador. Entonces tenemos unas tablas. Yo creo que él se quedó ahí. Bueno, Buenas, ¿me puede decir la edad? buenas. Sí, buenas. Ah, Buenos no. días. Hasta la otra llamada. Sí, buenas. Diga usted. Sí. Yo no tengo ningún reporte, nunca lo he recibido porque, bueno, vivo en Estados Unidos y nunca me lo han dado así, pero puedo decir las pastillas que tomo para saber ustedes qué tengo más o menos, Sí, ¿no? correcto. Ok. Dígame. Atorvastatin, calcium, tabletas, 20 miligramos. Correcto. USP. Correcto. Sí, Muy bien. Eso es porque usted tiene colesterol alto y si no tiene colesterol alto, aparentemente por el reporte, para fines de la patología que pudiera tener, hay que considerarlo alto. Es decir, va a depender del riesgo. De eso depende para nosotros tomar la determinación, inclusive la dosis, qué tan agresivo tenemos que ser. Esa es la realidad. Usted debe tener colesterol alto o a lo mejor han detectado por ahí que tiene algún grado de arteriosclerosis en las arterias carótidas, en la aorta, o tiene un riesgo calculado que le pone a usted en riesgo, valga la redundancia, de tener un evento cardiovascular en el futuro. Fíjese, recientemente la Sociedad Europea de Cardiología hizo una actualización de las guías para el año 2021 y precisamente en individuos saludables Las guías son normales, lo que marca qué se debe hacer en las cada pautas, caso. ¿Verdad? son las pautas. pautas, aunque siempre el criterio clínico al final va a determinar qué es lo mejor para cada paciente. Exacto. Entonces, obviamente, ¿qué están planteando ellos ahora mismo? Hello. Sí, un momentito. Individuos saludables, pero que tienen un riesgo muy alto, calculado, el colesterol LDL debe ser menos de 55, El LDL, LDL, el eso que sí. la gente le dice el malo. que ya no solamente para el que tiene enfermedad, sino para el que aparentemente es saludable y tiene un cálculo de riesgo muy alto, ese individuo tiene que tener un colesterol LDL por debajo de 55. Por debajo de 55. Doctor, vamos a seguir con el pueblo. Buenas, diga usted, línea internacional, ¿de dónde nos llama? Sí, Oscar Durán desde el Bronx. Hola, Oscar. Qué bien. Mire, oiga doctor, usted sabe que habemos gente que tenemos lo que llamamos allá psicosis. Yo aquí, yo no creo, me puede decir cualquier médico, científico más grande, pero si me lo dice un médico dominicano, yo, la opinión del dominicano es con la que yo me siento Y bien. tú estás hablando con el Premio Nacional de Investigación en Salud del doctor Ángel González Medina hoy en Cátedra Médica. ¿Tú tienes un reporte a mano? No, yo le voy a hacer una pregunta con respecto que a mí me daban atorvastatin calcium, me lo daban de 20 miligramos Ujú. y se me subió un día, yo me puse malo y entonces ya hace tiempo que me lo dieron, me lo subían a 80 miligramos, una en la noche. Perfecto. Correcto, Muy porque bien. probablemente su riesgo es alto o muy alto y hay que tratar de evitar que tenga un evento cardiovascular en los próximos 8 o 10 Y años. cuando hablamos de evento cardiovascular, doctor, ¿a qué nos Nos referimos? referimos a un infarto que puede llevar a la muerte súbita, puede tener un evento vascular cerebral que le va a dejar... El famoso ACV o el ACV, derrame, como dice el EBC. pueblo, ¿no? Y eso entonces lo puede dejar discapacitado o llevarlo a la muerte. Una Entonces, pregunta, eso es doc. trascendente. ¿Por qué los pacientes deciden no tomarse las estatinas o atorvastatina? Sí, Siempre hay un rumor que Sí. le hace daño al hígado. Sí. ¿Qué es peor o mejor? Sí, hay dos cosas importantísimas. Una es la propaganda. La propaganda de medicinas alternativas siempre se mete en el medio, ahora con todos estos medios que tenemos y la gente al alcance en los teléfonos, y se le da mucha información que lo que hace es tergiversar. En realidad, las estatinas pueden producir toxicidad hepática, pero es mínima. Es menos que tomar a veces hasta muchos calmantes que toma la gente para cualquier dolor. Las estatinas es el nombre que se le da. A estos medicamentos, ese grupo de medicamentos que son la atorvastatina, la Simvastatina. rosuvastatina, La simvastatina. exacto. Entonces, que son el medicamento angular, es decir, la piedra angular del tratamiento. Es lo primero que debemos dar. Y luego podemos agregar otros fármacos que podemos hablar más adelante.
Línea. Sí, Pero es adelante. importante lo que plantea la doctora, porque de 1000 personas, 2 o 3 pueden tener aumento de las enzimas hepáticas. Y el médico lo que tiene que hacer es darle seguimiento, educar al paciente, eso es lo que yo hago con mis pacientes, le hago sus controles. Si se ha planteado incluso en las guías que después de un año, si no hay aumento de estas enzimas, no hacerlas tan rutinariamente, pero eso depende también de la edad del paciente, de la cantidad de medicamentos, porque hay medicamentos que se van a procesar en el hígado y pueden interferir y aumentar la toxicidad. Entonces de eso se tiene que encargar el médico, de dar seguimiento a su paciente, porque ahí es que está el éxito de lo que uno hace. Entonces, lo que hay que estar vigilante, hay pacientes que quizá puede aparecer un paciente 1000 o 2000 que no la pueda tomar o que tenga toxicidad, y lo que hay que estar es vigilante. Lo otro es que cuando ya el médico que es consciente comienza a utilizar estos medicamentos, tiene que saber que es para toda la vida. Y que tiene que darle control, tiene que darle seguimiento. Hasta que aparezca algo mejor de lo que hay. Porque precisamente todos los días tú encuentras un paciente que te pregunta si lo debe seguir tomando. Doctor. Porque le bajó el colesterol. Óyeme, es que tiene que ser más bajito. Yo te decía ahorita que el colesterol, por ejemplo, ¿qué se ha demostrado? El recién nacido, colesterol LDL 50 o menos. Y se ha demostrado en algunas tribus, algunos grupos étnicos, donde este colesterol bajito, a los 80 años no tienen aterosclerosis. Los indios Pima, en otras tribus en África, y algunos pacientes que vienen con algunas mutaciones, algunas alteraciones genéticas, que hacen que su colesterol sea bajito, donde tú demuestras que realmente esos pacientes, si tienen un evento, lo tienen muy tardío. De ahí que debe ser, la reducción del colesterol inclusive debe ser más temprano, más intenso, de tal manera que podamos prevenir. Y eso no nos crea un otro efecto con los pacientes. Tenemos una llamada, un segundito. ¿No crea? Diga usted. Buenas, Sí, adelante. Sí, el colesterol total en 175, el HDL en 103. No, El HD... Ya me resultaba extraño. El 37.90. Sí. El LDL en 103. Sí. No sé qué otra cosa. Bueno, ahí vuelvo a ¿Qué edad tiene usted? 61. Sí, 61. ¿Es hipertenso usted, además? Sí. ¿Diabético? Ajá. No, diabético no. Hipertenso. Vamos a ver. ¿Fuma? ¿Usted fuma? Fuma. Se fue. Ya sé. Probablemente por los rasgos que él me dio de edad, la edad sube mucho el riesgo. Eso es normal. Mientras más viejos somos, más riesgo tenemos. Entonces, ahí hay que trabajar, y no importa la edad. Antes se creía y se decía que no, que ese paciente ya no. A ese también hay que darle medicina preventiva ¿para qué? Para que llegue a 100 años, para que pase los 100 años si es posible. ¿Por qué negarle al paciente? Y los estudios, la investigación demuestra que no importa la edad. Tiene un HDL un poquito bajo, la LDL está en el límite para algunos, pero yo preferiría que en el caso de evaluar sus riesgos, ya que es hipertenso, ese es un paciente que probablemente por la edad necesita tener un colesterol LDL alrededor de 70. Alrededor De entrada, entre 70 y 100. Tú dices, bueno, 101. Pero yo, si fuera su médico, 70. Sea con dieta, sea con lo que sea, pero 70 sería lo ideal para lograr los éxitos. Buenas, diga usted. Diga usted. ¿Cómo están ustedes? ¿También? Muy bien. Buenos días. Gracias. Ok. A mí me dio un stroke aquí, en los Estados Unidos. Eso es un ACV. ACV. Uh-huh. Exactamente, sí. Aquí le dicen stroke. Entonces, ¿qué sucede? Nada, yo estoy tomando hace 2 años el atorvastatin. Pero yo he chequeado ahí en el asunto del gobierno que dice que le hace daño a la memoria y hay y en la como uno no entiende bien. Sí. Entonces, ¿qué se hace con él? Mire, 2 cosas importantes. ¿Qué decía ahí? Hubo un estudio una vez donde se vio que había más pacientes que desarrollaban trastornos de la memoria. Sin embargo, los últimos estudios donde se ha bajado el colesterol a niveles tan drásticos como una LDL en 10, incluso un grupo de pacientes que se hizo con un medicamento nuevo que hay ahora que es muy caro, que se está recomendando darlo junto con la estatina cuando no se logran las metas de reducción, y se demostró que no había más aumento de problemas de la memoria. Lo que pasa es que la mayoría de los pacientes que necesitan estos medicamentos, ¿qué son? Diabéticos, hipertensos,
Y lo que no saben es que la hipertensión es una de las causas más comunes de trastornos de la memoria y de demencia. Por eso usted va a ver gente joven que cuando usted le hace una resonancia, que cada vez va a haber que estudiar más los pacientes hipertensos, usted encuentra que tiene muchísimas lesiones vasculares a nivel cerebral. Que son uno de los elementos que hoy día, a los que hacemos neurocirugía, neurología, el mundo de las neurociencias, que nos llama más la atención hoy día. Gente con lesiones que no tienen mucha repercusión clínica aparentemente, pero los trastornos de memoria son galopantes y evidentemente que esa es una de las asociaciones más fuertes. Yulisa Severino. Una pregunta, Doc. Es conocido también que el colesterol muy bajo, algunos pacientes dicen que le afecta su actividad sexual. ¿Existe alguna relación? No, hasta ahora no ha habido una relación directa, no se ha asociado. Yo vuelvo a lo mismo. Probablemente hay que ver qué otras cosas tiene el paciente. Yo puedo hablar de una anécdota reciente de un paciente hipertenso, muy hipertenso, que él dejó entrever a su pareja de que el doctor me quiere matar porque me está poniendo 3 pastillas. ¿Por qué? Porque tenía una placa en la arteria carótida. ¿Qué es una placa, doctor? Una placa aterosclerótica. De colesterol en las arterias. Pero que eso es lo que obstruye el paso de la sangre. Obstruye el paso de la sangre, colesterol que se introduce ahí, entonces el organismo responde. Porque al entrar el colesterol donde no lo están necesitando, produce como si fuera una inflamación. Exacto. Es como cuando usted se da un pinchazo con una aguja, ¡ay, le dolió en el momento! Pero en la noche le duele más y se le pone rojo. Porque ha habido una agresión, ¿verdad? Y hay una respuesta. Entonces eso mismo pasa cuando ocurre esto, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que ese diabético, ese paciente ya venía con intolerancia a la glucosa. Y él se quejaba por los medicamentos antihipertensivos de la disminución de la libido y de la erección. Entonces... O sea que no funcionaba, el hombre no resolvía. Exacto. Prefieren morirse del corazón. Claro. No, y cambian de médico. Y a pesar de que tú le digas, inclusive yo dije, mira, yo te lo puedo cambiar, pero tengo que mantener la protección tuya. Sí. Porque mi responsabilidad profesional, ética, es evitar que a ti te dé un evento. Acaba de tener un evento. Porque se tomaba la medicación a veces, abandonó la pastilla del colesterol y no fue al endocrinólogo cuando lo referí. Entonces, imagínense ustedes cómo se va complicando la cosa. Señores, es momento de irnos a una pausa. Es momento de irnos a una pausa. En Cátedra Médica hoy el doctor Ángel González Medina. Hoy hablamos de dislipidemia, dígase colesterol alto, triglicérido alto y las lipoproteínas, ese colesterol bueno y ese colesterol malo aumentado. Hoy en Cátedra Médica, Ángel González Medina. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.